Biblias, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 11, de versículo del 1 al 9. El tiempo corre. Solamente tengo 15 minutos. Voy a tratar de hacerlo en 15 minutos. ¿Mande? Que corra lento. Primera de Reyes 11, versículo del 1 al 9. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén, amén. Y dice así, vamos a leerlo todo, dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegareis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió hasta a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios y sus dioses. El versículo 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor Padre Santo, por el privilegio, Señor, que tú me has dado, Señor, en ese día altísimo. Padre, a ti la gloria, a ti la honra. Amén. Pueden tomar su asiento. El mensaje le puse: no es como uno comienza, sino como uno termina. Y luego, no, en sus vidas, no, a veces hacen algo, y cuando empiezan a hacer algo y dicen, y lo empiezan bien, pero al final, como que al medio de lo que están haciendo, como se desvían o pierden un poco el enfoque y no terminan a hacer todo lo que estaban haciendo. ¿Se han encontrado un momento así en sus vidas? Hacen algo y al final de todo, como no lo acaban. Entonces, estoy hablando un poquito de Salomón. Salomón se dice que fue un hombre sabio, ¿sí? Y yo digo, uno dice, hombre sabio, pero aún lo que acabamos de leer me pone a pensar, porque aún siendo sabio, aún nosotros, estando en el ministerio quizás 20 o 30, 40 años, o quizás 15 o 10, y decimos saber teológicamente la palabra de Dios, o conocemos la palabra de Dios, aún siendo sabios de la palabra, aún podemos fallar, aún podemos caer, o podemos nosotros ser engañados en cierta forma, ¿sí o no? Porque aún que yo tenga no sé cuántos años en el ministerio, pero aún yo puedo ser engañado, puedo fracasar. Y es lo que pasó con Salomón. Si lo que acabamos de leer fue un poco lo que estaba pasando, pero Salomón empezó bien. Si leemos en Primera de Reyes 3, en el capítulo 3, dice que cuando Dios le ofreció cualquier cosa, dice en el versículo 9 de Primera de Reyes 3, 9, dice: cuando Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera pedir, Salomón pidió sabiduría para gobernar. Dice en el versículo 9, dice: dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo, y para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Empezó bien. ¿Qué pidió? No pidió nada más, que pidió ¿qué? Sabiduría para poder hacer correctas las decisiones, ¿sí o no? Entonces, ahí vamos bien, ahí vamos bien. También dice, Salomón construyó el templo, hizo una de las grandes oraciones en la Biblia. Si tú leas en Primera de Reyes, al capítulo de 6 al 8, va hablando cómo va él construyendo el templo. Si lo quieren leer más al rato.
Y dice en 2 de Crónicas 7, versículo 1 al 3, dice, cuando lo hizo, Dios se manifestó en su gloria. Dice así, cuando Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. De modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que bajaba sobre el templo, se arrodillaron, inclinaron hasta tocar el suelo del enlosado con la frente, y adoraron y dieron gracias al Señor, repitiendo, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Ahí vamos bien, ¿no? Imagínense la gloria de Dios, un holocausto, un sacrificio, y la gloria de Dios llenó ese templo, llenó ese lugar. ¿Qué quería decir? ¿Qué decía? Que Dios estaba con él, que Dios estaba con Salomón en ese momento de su vida. Amén. Y leemos, dice el otro, en Primera Rey habla sobre que alcanzó tremenda riquezas y tremenda fama. Si van leyendo en el capítulo 10, Primera de Reyes. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó que los desvió de ese momento con el rey, con esa relación con Dios? Paso 1 que pasó, y voy brevemente en lo que acabamos de leer en el versículo 1 del 2. En 1 Reyes 11, versículo 1 al 2 dice así: Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas y títicas. Estoy leyendo en una versión de Dios habla hoy. Es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones. Paso 1, lo que pasó con Salomón: amó, lo prohibió, lo que no que tenía que amar. Dice que en el versículo 11 leemos que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras. ¿Por qué lo hizo? Quizás en ese momento, dice que muchos consideraban que ese momento quizás él se casó con esas mujeres para tener una forma de estado, como decir, yo me caso, y hablar casi, decir políticamente, yo creo que decir, una forma de hacer acuerdos internacionales. Es lo que dicen decir, ¿por qué se casaría con Salomón con tanta mujer? Pero dice en versículo 2 que ¿quién fue que le advirtió que no hiciera eso? Dios. Dice, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido. Paso 1, él amó lo prohibido. Y no solamente estoy hablando yo, vamos a sacar poquito de las mujeres, pero vamos a hablar que nosotros amamos a veces lo que no debemos de amar, lo que Dios nos está diciendo que no debemos de amar sobre nuestras vidas, y aceptar las cosas que nos están impidiendo. Y tú dices, bueno, quizás no, pero Dios te está advirtiendo. Y a veces no solamente Dios te está hablando, pero a veces los consejos del pastor nos dice que hagamos esto, pero aún amamos lo que no debemos de amar. Y fíjate, estamos hablando de un hombre que fue sabio, que tenía sabiduría, por decir, ¿no? Pero tú dices, ¿por qué? ¿Por qué fue? Si Dios le había dado sabiduría para gobernar, no pudo ser otra forma de tener relación, otra forma de poder relacionarse internacionalmente o con otros. No había otra forma. Dice, peligro para la iglesia: cuando copiamos al mundo y no dejamos que Dios nos dé mayor creatividad. Dice, el problema para Salomón es que no conocía bien su corazón. Quizá pensó que al casarse con estas mujeres él podría manejar el aspecto, dice, emocional, pero no fue así, porque la Biblia dice, a estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor. El verbo significa se apegó o se aferró. ¿No te has puesto en a veces que algo que te aferra, algo que te gusta, hablando de lo que sea, pero hay algo que te encanta, hay algo que te agrada? Por ejemplo, a muchos les agrada o es la pasión el deporte, se aferra mucho al deporte, ¿verdad? Eso es algo.
Dice, Salomón, como muchos pensaban que eran fuerte, pero no lo era. Muchos pensamos así. Muchos pensamos de esa misma manera como Salomón, que nosotros somos fuertes, que nosotros, no, solamente es algo y yo lo voy a poder dejar. Yo lo voy a poder quitarlo de la vida, yo solamente. Pero aún no, tú crees que eres fuerte, pero a veces tu corazón te engaña. Creemos en nuestra mente que somos fuertes, pero nuestra mente nos engaña muchas veces en nuestras vidas. Y por ese engaño es que yo cometo a veces muchos errores en mi vida. Muchos de nosotros cometemos muchos errores. Dice, al convivir con esas mujeres, Salomón comenzó a amarlas y terminó perdiendo la cabeza por ellas. En inglés se dice, he was crazy over them. He was crazy for these women. Pero nosotros a veces las cosas, los afanes de la vida, nos convierte locos, nos enloquecemos por esas cosas de la vida, esos afanes, esas cosas que no deberíamos de amar. Nos aferramos tanto, nos como que fuera un huxas, como que tiran una línea de pescar y nos agarra el ¿cómo se dice? El anzuelo y los agarra y ahí vamos, como pescaditos. Así es, las cosas que nos ama, porque nos enloquece. Segundo paso 2. Paso 1 fue amó lo prohibido. Paso 2, su corazón se desvió. Salomón fue criado bien. Él valoró mucho los consejos de su mamá Betsabé y mucho los consejos de David, de su papá David. Pero dice paso 2 en versículo 3, dice así. Dice, tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Imagínate 700 esposas y 300 concubinas. Imagínate eso. Dice que su corazón, dice, con los cuales desviaron su corazón. ¿Cuáles son las cosas, hablando espiritualmente, que se están desviando de ti? Que te están desviando tu corazón. Ponte a pensar. Ahora, habla un poquito más profundamente. Dice, ¿serán hombres las mujeres? ¿Será una adicción? ¿Será lo que sea? ¿Mujeres qué será? ¿Tú crees que solamente la mujer tendrá un problema así de infidelidad? No, también las mujeres. Pero ¿qué será que te está desviando de ese corazón, de tu corazón? Mira, él imagínate, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 700 diferentes caracteres y 300 diferentes caracteres, 300 diferentes actitudes, diferentes, y los hombres dicen, imagínate eso. Pero de una de esas le iban a desviar. Y su corazón, le dieron un nuevo rumbo a su corazón. Y lo más peligroso de nosotros, que cuando pasa eso, que cuando nuestro corazón empieza a desviarse del propósito de Dios, dejamos de seguir los principios espirituales en nuestras vidas. Y no solamente abandonamos esas cosas espirituales. El pastor acaba de dar un anuncio y fue muy chistoso porque lo que acaba de decir es algo muy real. Yo estaba aquí sentado y hablaba sobre los bautismos y había un gozo. Amén. ¿Cuántos dijeron amén? Y todos amén y aplaudimos. Bien, gloria a Dios. Pero cuando se habló de la oración,
como que se bajó la moral. Es cierto. Muchos ahorita me dicen, no, es cierto, allá lo sentí, ayer lo vi, pues me está riendo porque fue un bajón que bajó. Quiere decir que estamos dejando, quiere decir que nos gusta más la fiesta que buscar lo espiritual. Y cuando llegamos a eso, estamos fracasando o vamos a llegar al fracaso espiritualmente. Yo sé que no hay muchos amenes, pero es una realidad de nuestras vidas. Porque quiere decir, nos gusta la bulla, pero hay que cansar. Es más duro, es más fácil estar en la fiesta, es más fácil, pero lo más difícil no lo queremos hacer. Arrodillarnos, alabar a Dios, venir a las 5, levantarnos 4 de la mañana para venir a orar. Mira, si yo no vengo a las 5 de la mañana, entonces shame on me, porque yo me levanto a esa hora para ir a trabajar. Si yo no vengo a esa hora, shame on me, porque si yo puedo hacer el esfuerzo para ir al trabajo, tengo que hacer el esfuerzo para venir a orar también. It's a true and it's a reality. Es la verdad. Pero nos desviamos, nuestro corazón se está desviando como iglesia. Y no le echemos ya la culpa. No hacemos como Salomón. No dejes que nada te desvíe tu corazón. Y el tiempo corre, tengo 5 minutos. Y dice así en Proverbios 4:23, dice, y él mismo dice, mira lo que dice el Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la ¿qué? La vida. La vida. Pero Salomón, ¿qué? No guardó su corazón y las mujeres lo desviaron. Y lo más triste de todo eso, y lo más triste, en Nehemías 13:26 dice así: esto fue el pecado de Salomón, rey de Israel. Y lo más, dice, y a pesar de que entre las muchas naciones no hubo un rey como él, y lo más triste de todo eso fue, y de que Dios lo amó y lo puso como rey de todo Israel. Que Dios lo amó. Dios a ti te ama con todo corazón. Dios te desea, Dios te anhela, Dios a ti tiene celos por ti. Ese es el amor de Dios. Un amor tan grande, tan puro. Ese es el amor de Dios. Que Dios a ti te ha puesto en un lugar, aunque no seas un rey, pero el Señor te ha puesto aquí en ese lugar, donde el Señor te ha puesto porque Dios te ha amado. Y Dios te ha llamado. Ese es el amor de Dios, porque Dios te ama, Dios cree en ti, Dios sabe el potencial en ti, y tú mismo lo tienes que creer, porque Dios a ti te ha llamado para cosas aún más grandes de lo que tú te imaginas. Dios te ama tanto, pero no dejes que nada ni nadie desvíe tu corazón. Si hay algo que te está desviando, si algo tú dices en este momento, en esta noche, mira, sí, me estoy desviando. Hay que reaccionar. Es tiempo que reaccionemos ahora y no mañana, que sea más tarde. Paso 3. Dejó de amar a Dios. Si leemos en versículo 4, dice así. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios como lo había hecho David su padre. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón desvió hacia otros dioses. Dejó de amar a Dios. ¿Qué dice? Que nosotros tenemos que amar a ¿qué? Solamente Él, amar a Dios. Él empezó a amar a otros dioses. Él empezó a amar otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si empezamos a desviarnos, empezar a amar a otras cosas y poner a otras cosas en primero que Dios, estamos dejando de amarlo a Él, ya no lo amamos, porque Dios tiene que ser primero en todo lo que hacemos.
Dios tiene que ser primero en tus decisiones. Tiene que ser primero completamente todo lo que tú haces. Y no es por casualidad que dice cuando te levantes en la mañana que tienes que orarle a Dios. Primero que haces, dale gloria a Dios. Porque tu mente, ¿quién tiene que estar primero cuando tú te levantas? Tiene que ser Dios. Yo sé que es difícil, yo sé que es fácil decirlo, pero tiene que ser así. Y voy rapidito, ya son las 9. Y lo que estoy compartiendo es un poco de cómo pasó. Dice, en la advertencia, dice, tenemos que tener tanto cuidado, con facilidad podemos perder el amor de Dios. Se puede enfriar. Se puede enfriar. Podemos trabajar tanto en oración y estar en ese fuego y estar en esa unción y estar sintiendo que estás ardiendo de esa pasión. Pero lamentablemente hay alguna cosa que te puede enfriar tanto. Hay una cosa que siempre te puede desviar de eso. Hay una cosa que siempre te puede sacar de ese propósito de Dios. Porque el amor de Dios sí se puede perder, sí lo podemos perder. Si tú sigues en tu vida de pecado, puedes perder ese amor. Es como esa anécdota que dicen sobre el sapo. ¿La has escuchado? Ese sapo que lo ponen en una olla. Si pones, por ejemplo, pones un sapo en una olla a hervir en agua, está hirviendo el agua, pones un sapo, lo tiras, el sapo va a saltar porque está bien caliente, ¿sí o no? Saltaría, lo sentiría. Pero si tú pones un sapo, lo pones en una olla y lo pones en agua y luego prendes el fuego y con cuidadito empiezas a encenderlo, ¿qué va a pasar con ese sapo? Lo que pasa es que se está acoplando con la temperatura del agua. Así somos, el pecado así es. Nos acoplamos con el pecado, con lo que vivimos. Decimos, no, tomamos en vano nuestra salvación, tomamos en vano el amor de Dios, tomamos en vano todo. Que decimos esas palabras quizás, bueno, ya cuando acabe de hacer esto, me voy a arrepentir, el Señor me perdonará. O mañana es otro día, ya no lo vuelvo a hacer. Y es lo que pasa. Paso 4, se volvió en idólatra. Y tú dices, Salomón en idólatra, sí. Dios y tú y yo nos ha creado para adorar. Todo ser humano, todos nosotros adora algo, hay alguien que adoramos. Es simplemente, es fácil, si tú lo ves en televisión, hay gente que adora a un artista, a un actor, o hay algo que adoran. Hay algo que la gente empieza a adorar, empieza a hacer. Por ejemplo, en Argentina si eres aficionado del fútbol, tú sabes que el Maradona ya es una religión, es algo que lo adoran a él. A él lo adoran, él es el Dios. Entonces, humanamente nosotros hay algo que nos cautiva. Los hombres quizás en una etapa que estaban tan jóvenes, adoraban su carro, lo limpiaban. El 65 Mustang convertible ahí, lo limpiaban, ¿sí o no? O los hombres no quisieron eso, right? Le limpiaban, you find the best polish, you polish your car, you make it look fresh, you make it look nice, ¿sí o no? Las mujeres, los hombres, si tú miras, los hombres no sé cuántos brillan sus zapatos, ahora los brillan para que se miren bien, ¿sí o no? Porque en ese momento tú adorabas algo, tú adorabas tu carro era todo. Si eras joven, era todo. Las mujeres no sé qué adoraban antes, qué es lo que los fascinaba a cuando eran jóvenes antes de Cristo. Pero ahí había algo, ¿sí o no? Que adoraban. Entonces, lo que quiero con eso diciendo es que todos nosotros, el Señor nos creó para adorar. Pero lo más importante es que Dios nos creó para adorarle a Él y darle la gloria a Él. Porque Él es el único digno de ser alabado. Es el único digno que se merece tu alabanza. Y dice que dice la Biblia que dice que Salomón siguió a Astoret.
y a Milcom, que eran otros dioses. Entonces él empezó a alabar otros dioses de sus esposas. Es lo que íbamos leyendo, dice, no solo siguió, sino que también le hizo tremendos templos y altares y comenzó a promover la idolatría desde Jerusalén. Qué peligro, ¿no? Qué peligro, ¿no? Él empezó a hacer altar. Qué trágico y qué duro fue. Y acabé. Y quiero acabar con esto. Y fue breve. Pero quiero saber, y tú dices, bueno, ¿qué fueron las cosas? Los que acabo de decir. ¿Qué fue el primer paso? ¿Que amó qué? ¿Qué fue? ¿Amó qué? Lo prohibido. Segundo paso fue que su corazón se desvió. Tercer paso fue que dejó de amar a Dios. Y paso 4, que se volvió idólatra. Son fracasos de Salomón en su vida, que nosotros aún podemos caer. Y estoy hablando de Salomón, que aquí pidió ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué quiere decir de nosotros? Aún yo, siendo líder, estar aquí enfrente, puedo fracasar. No que lo estoy haciendo, o no que quiero hacer fracaso o fracasar. Pero quiere decir que aún yo, aunque tenga 10, 15, 20 años en el ministerio, me tengo que cuidar. Billy Graham, muchos lo conocemos. Billy Graham, él dice hacer eso. Billy Graham, cuando él en sus cruzadas, cuando él él tenía gente, pastores que lo seguían, que lo cuidaban. Cuando él caminaba y se abría un elevador y había una mujer sola, él nunca entraba. Él nunca entraba a ese elevador. Por cuidarse, porque uno no sabe. Jack Hayford, todos conocen quién es Jack Hayford, ¿verdad? Jack Hayford fue uno de los presidentes aquí de la Foursquare y fue pastor también de la Church in the Way. Y Jack Hayford ha escrito muchos libros de la adoración. Y Jack Hayford, si tú miras, dice que sus secretarias eran viejitas. Y eso fue palabras de él. Y le preguntaron por qué. Dice que era mayor de edad, porque yo sé que si yo le doy trabajo a una secretaria joven, yo sé que esa secretaria, mi esposa, no tiene nada, porque ella es joven. ¿Qué está hablando él? De no ser tentado. Eso es para mí ser sabio. Son hombres de Dios que aún en ese momento son respetados. Pero quiere decir que aún ellos, a los años, hablando años de ministerio, aún ellos se cuidan, sabiendo que en un momento pueden fracasar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado de pastores que han caído, que han fracasado? No solamente hablando de adulterio o lo que sea, pero en muchas cosas. Mi pregunta, y voy a empezar, guys, can you guys come, please? Mi pregunta para ustedes, ¿qué debemos de aprender del fracaso espiritual de Salomón? Que la prosperidad y la popularidad traen mucho peligro. Lo leemos en Salomón, ¿no? Que las experiencias de nuestra juventud no nos guardan del fracaso espiritual en la vejez. No nos guardan. Tercera, que lo importante no es cuán buen comenzamos, sino cuán bien podemos nosotros terminar. Y que para terminar bien hay que seguir amando a Dios con toda nuestra vida y mantener una sencillez espiritual en nuestro andar con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que me captaron, ojalá que traté de ser breve, rápido por el tiempo.